Tiene varias aristas de naturalezas diferentes. Por ejemplo, desde que vos en el sistema penal hay varias patas, pero pongámosle, vamos a poner en el orden hoy de cómo se desarrolla el sistema. Está la fiscalía, está la defensa y está el juez, el poder judicial. Sí. Y bueno, hay críticas profundas que todas tienen la raíz, yo creo que en la estructura que está propuesta, no solo desde el punto de vista del ejercicio de los verdaderos derechos que se supone que tienen las personas, sino que también tiene problemas de índole estructural económico, porque para que el sistema funcione, inclusive si se propone y se lleva adelante lo que se tiene que llevar adelante, que es una reforma, va a necesitar dinero. Claro, vos sabés que mi opinión, que a muy poca gente le debe interesar, pero es la de un ciudadano más, tiene o estriba en esa cosa de a mí nunca me va a pasar. Ahora, el día que te pase de enfrentar al sistema penal, ahí le prestás atención, sí, y te das cuenta. Sí, claro, pero es perfecto lo que decís, porque de hecho yo en muchas intervenciones siempre digo, o cuando tengo un caso sonado y digo, bueno, acá las garantías, entonces te dicen, no, pero cuando uno habla de eso, habla para todos. Claro. O sea, porque hoy es alguien vinculado a la política, mañana es un empresario, pero pasado es tu tío. Bueno, te tocó con un comunicador, por ejemplo. Claro, ¿no? Varias veces. O con comunicadores. Sí. Yo creo tu teléfono. Sí. Bueno, pero voy a chequear. Pero te quiero decir, nadie está libre de ser denunciante o ser denunciado. Exactamente. Sí. Y vos mencionaste al principio, ¿no? Cuando yo te decía esto del sistema penal, mencionaste fiscalía, defensa y juez. O sea, hay como tres partes vitales en un sistema judicial, pero también tenemos la tendencia a decir la justicia. Sí, claro. Sí. Y englobar. Sí. La justicia es la referencia popular a que estás con un problema, seas, repito, actor, o sea, el que impulsa la denuncia, o seas el denunciado. O sea, la justicia es el ámbito. Es como el concepto paraguas. Claro, exacto. Bueno, se sabe ahora que el Poder Ejecutivo, a través del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, creó un grupo asesor para modificar el Código del Proceso Penal. Entendés que efectivamente hay que transitar ese camino hacia el cambio. Y digo simplemente para recordarlo, había entrado en vigencia en el año 2017 con un rol diferente. Recuerdo que todos hablábamos de aquel rol diferente para jueces, para fiscales. Y, bueno, de hecho los fiscales son ahora los investigadores. Eso entre varias modificaciones al sistema anterior. Ahora se está considerando una vez más la posibilidad de cambios. ¿Cuál debería ser el cambio más profundo o de pronto cuál es el prioritario en esta instancia, Juan? Bueno, voy a seguir tu orden. En realidad yo creo que al Poder Legislativo le van a llegar 3 proyectos. Uno, que es el que tú nombraste, que se formó una comisión a nivel del Poder Ejecutivo. Otro que también se elaboró en el Colegio de Abogados del Uruguay. Y otro que elaboró la Asociación de Abogados Penalistas. Esos son los 3 proyectos que le van a llegar al Poder Legislativo. Cada uno tiene sus cambios en determinados lugares. Te hago un paréntesis, sí. Una consulta muy concreta. ¿Se ha cuestionado que sea la Prosecretaría de la Presidencia, la institución Presidencia de la República, la que tome la iniciativa de crear un grupo? ¿Cómo lees eso vos? Que sea el prosecretario Jorge Díaz el que en este caso crea este grupo asesor.
Yo no creo que haya impedimentos. El tema tiene que ver, creo yo, desde el punto de vista popular, dentro de los profesionales, que los cambios provienen en este equipo comandados por quien llevó todo esto adelante. Entonces, en su época de fiscal. Claro. A buena hora sí se dio cuenta de que hay cosas muy mal hechas, otras cosas que son imposibles de realizar y otras cosas que afectan directamente al ciudadano común porque es un proceso caro. Vamos al capítulo Cosas muy mal hechas. Las cosas muy mal hechas tienen que ver con la estructura que se le dio, que no tiene nada que ver con la cultura jurídica uruguaya. Se trató de imponer un sistema que viene desde el norte, y específicamente desde el norte, porque tiene ciertos aspectos vinculados a lo que es los procesos anglosajones, estadounidenses, que bajaron a México, bajaron a Centroamérica, bajaron a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay. Este proceso viene siendo copiado. ¿Copiado o mandatado? Las dos cosas. Copiado y mandatado en este circuito, tal vez el orden temporal, pero, por ejemplo, lo que acá nace en noviembre del 17, ya hacía 16 años que estaba en Costa Rica. Claro. En Chile, creo que, si mal no recuerdo, ya estaba instaurado alrededor del 2000-2002, y acá en el 2017. ¿Qué pasa? Que cuando se fue a elegir este sistema, cuando se trajo al Uruguay, se le puso una impronta uruguaya. Entonces, lo que nosotros estudiábamos como modelo, que te puedo decir que eso empezó 2013, 2014, en esos 3 años se fue deformando a la cosa charrúa. Y un Frankenstein criollo. Exacto. Yo dije eso, terminamos con un Frankenstein. Ya desde el pique, ya desde la tarea de los jueces, de la tarea de los fiscales y de las diferentes etapas, la famosa formalización. La famosa formalización en el Código chileno es ponerte a ti en conocimiento de que vas a ser investigado, que nombres una defensa y a partir de ahí vos puedas tener contacto e ir trabajando con la fiscalía en traer la fiscalía y traer la defensa, etcétera, etcétera. Acá la formalización tiene un capítulo de medidas que te pueden privar de libertad, que en principio era sin ninguna prueba, ahora se requiere una semiprueba, una prueba que tampoco se atiende, te hacen el prontuario, vos pasás a tener el prontuario, eso no estaba, etc. Entonces, todo el principio de inocencia, ya en la formalización, se ve dañado, inclusive con la pérdida de libertad, porque si bien hay 14 medidas, en las que puedes decir, fije domicilio, entregue los documentos de viaje, que también es una intervención en la libertad de las personas, sobre todo porque ya sospechan de que te puedas ir y no es la idea, pero ya que tengas prisión domiciliaria todo el día, nocturna o a tales horas, y que además puedas tener una tobillera. Que capaz que hasta te quitan el celular, ¿no? Y, por supuesto, y además la prisión efectiva en una cárcel. Todo eso deforma los principios y garantías que traía esta propuesta contra el viejo código del 80, que tenía el famoso procesamiento, claro,
donde el juez era el investigador y el juzgador, por eso se hablaba de la falta de objetividad, porque el que investiga termina decidiendo, y además se pierde también contra aquel código que venía con que vos solo ibas a ser culpable cuando tuvieras una condena firme. Sin embargo, vas preso. Entonces te dicen, no, que eso de ir preso es una medida cautelar, pero es una medida cautelar sobre la libertad. Sí. Entonces, ¿qué pasa también con todo esto? Pasan dos cosas. El efecto público, que lo vemos ahora, Charles Carreras es culpable, Besossi es culpable, es corrupto, cuando en realidad la formalización lo único que hace es, valga la redundancia, formalizar que la investigación está abierta a la defensa y que voy a tener que tenerte cerca por si preciso citarte o algo por el estilo. Sí, ahí está la condena moral, como se dice tantas veces. Que es muy pesada y muy importante. El peso de los medios. Que es muy pesado y muy importante. Que en la lectura muchas veces de los titulares puede llamar a la confusión. Sí, por supuesto. Involuntariamente, porque nosotros lo que también tenemos es mucho rigor a la hora de decir o emplear los términos que determinó el nuevo código. Sí, sobre todo, volviendo a la justicia, cuando dice la justicia va a formalizar. No es el Ministerio Público el que pide la formalización. Exacto, la justicia, el juez, es el que decide. Exacto. Y bueno, yo también creo que el Poder Judicial se retiró mucho del conflicto. Sí. O sea, es como que la Fiscalía es preponderante no solo en la investigación, que sí, que lo debe ser, sino también en la influencia sobre las decisiones judiciales. Abriste un primer capítulo de Perdón, lo que estaba... influencia no en el mal sentido de que haya algo extraño, pero como que creo que el Poder Judicial se descansó demasiado ante lo que presenta la Fiscalía y no exige cosas que yo creo que tendría que exigir más. Claro. Ahora, a nuestra edad lo que ya no se admite es la ingenuidad. Por lo tanto... Decímelo. Por lo tanto, ¿vos no entendés que también muchas veces hay, digamos, se ejerce presión sobre los fiscales o los propios fiscales también toman decisiones en función de otras cuestiones que van más allá de lo técnico? Yo me caracterizo siempre por decir lo que siento y tengo 34 años en esto, de abogado, ¿no? Yo sí que soy abogado. Yo no soy ni fui juez, ni fui fiscal. Yo toda mi vida fui abogado. Y tuve un periodo largo acompañando la docencia de facultad. Pero yo he visto cosas preocupantes. No te voy a decir, ¿qué porcentaje? No es un porcentaje que pueda decir. A veces, según quién y según cómo, yo veo que pasan cosas que o a un ciudadano común no le pasarían, o que se llega a generar o a tomarse decisiones dentro del proceso que no son correctas. Ahí es donde la justicia se politiza. Bueno, yo justo no sé a quién escuché el otro día, porque nosotros hablamos de la politización de la justicia y decía, de la judicialización ojo con la judicialización de la política. Claro. O sea, la judicialización de la política pasó mucho en los años 2000, 2010, 2020, cuando con los delitos de difamación, sobre todo, ¿no? Y ahí es como el debate político pasa a la cancha judicial. El Poder Judicial no le gusta, pero llega, y si tiene algo que realizarse, lo realizan. Y y hay sentencias de todo tipo, pero la judicialización de la política, pero la politización de la justicia es algo que yo te podría decir
que no es nuevo, pero que está más expandido que antes, ¿no? Juan, decías un primer capítulo de cuestiones que salieron mal, había como un segundo grupo de cuestiones que eran inaplicables. Y ahí, por ejemplo, ¿con qué te encontrás? Bueno, ¿cómo te podría decir? Hay una regularización dentro de las cuestiones procesales cuando estás trabajando en el tema de la investigación, luego que es formalizado en la formalización y luego en el juicio, que son realmente catastróficas y que tienen que ver con la prueba. Hay una etapa donde se cierra la investigación, cuando se presenta la acusación, que provoca una audiencia que se llama control de acusación, y en esa audiencia se debate la prueba. La hazaña que hay muchas veces, en mi experiencia muchas más que no, contra la prueba de la defensa, es criminal, por decirlo de alguna manera. La forma en que te tiran prueba para afuera y que es corroborado además después por los tribunales y todo lo demás en un porcentaje alto, es absolutamente, ¿cómo te podría decir? No es ilegal porque está en la ley, pero es ilegítima. La valoración de la prueba... Ahí es discrecionalidad. Es brutal, te lo puede decir cualquiera que ejerza. Una cosa es impedir pruebas ridículas o para dilatar o para... Chicanas no. Otra cosa, por ejemplo, si vos presentás testigos, le tenés que mandar una minuta a la fiscalía de lo que va a declarar tu testigo. Y después, si en la audiencia el testigo dice algo diferente, dice, no, pero eso no está... Bueno, pero el testigo lo dice ahora. O sea, yo no puedo preparar un testigo... Que te lea un guión. Exactamente, porque puede pasar cualquier cosa. Yo no puedo prever las preguntas del otro. No, que ahí están las contra... Es bastante complicado, ridículo y ¿cómo te puedo decir? Es antinatural. Juan, y esa subestimación criminal de las pruebas, decías, se da mucho en mi área, estás aludiendo a lo penal. En el área penal, ¿en alguna disciplina en particular, en algún tipo de casos en particular? No. Esto es así, y lo voy a resumir mucho, pero para que quede en el colectivo. Este proceso, de la manera que sobrevive y lo que busca es un acuerdo, no ir a juicio. Es un acuerdo. Sin duda hay acuerdos que tenés que firmar, son buenos o lo que sea. Pero hay otro tipo de acuerdos que no son muy buenos y no tienen nada que ver, y se ha utilizado, y ya hay estadísticas, que se imponen prisiones preventivas con el efecto también de que llegues a un acuerdo. Y aunque seas culpable, esa extorsión procesal no es legal, no es de buena fe, no es legítima y no tiene nada que ver con lo que te decía de el cambio que se proponía, que no venía cargado de prisión. Salvo en aspectos, sin duda, que hay alguien que agarrás, que mató a alguien, que tiene el cuchillo en la mano y todo lo demás, que vos tenés todo un compendio primario de pruebas que puede permitir eso. Pero se ha extendido tanto que los números lo dicen. 17.000 presos. Cuando empezó este código había 9.000. O sea, la historia del Uruguay, que tenía un aumento de presos a 30 kilómetros por hora,
ahora lo tiene a 100 kilómetros por hora, para que la gente entienda. Sí, sí. Y eso es este uso adelantado de medidas de cárcel, de prisión, etcétera, etcétera, y sí, acuerdos y acuerdos. Y una vez que firmás el acuerdo, arranque pelito. Salvo que demuestres que el que firmó es un incapaz y que no entendió lo que era el acuerdo y lo puedas demostrar. Pero el acuerdo es cerrar el caso. Entonces, cuando vas a juicio, hay como una consideración prejuicio de que si la fiscalía viene a juicio es porque, bueno, está, esto ya es porque la defensa no quiso hacer un acuerdo y listo. Y entonces, yo no digo que los jueces arranquen sesgados, pero hay un componente objetivo de que, bueno, si la fiscalía viene, porque han perdido juicios también la fiscalía, pero muchos juicios que gana la fiscalía lo hace cuando le quitó la prueba a la defensa. Entonces, eso es una de las cosas que hay que cambiar y que por lo menos en el proyecto que hizo la asociación, en el cual participé y sigo participando, y ahora también está colaborando y se unió Gonzalo Fernández, que sabemos quién es y la trayectoria que tiene, uno de los aspectos es tomar la estructura del proceso civil, el famoso CGP, Código General del Proceso, que en el tema que tiene 30 años y funciona muy bien, date cuenta que este tiene 17 reformas en 8 años y el CGP en 30 años tuvo una o dos, sí, y no trascendentes. O sea, que entonces la investigación de la fiscalía termina cuando presenta la acusación. Esa acusación es como la demanda en el civil, pasa al juez de juicio, el juez de juicio da traslado de la acusación y el defensor contesta con su prueba. Y en la primera audiencia hay lo que se llama una audiencia, se hace una sentencia donde ya la prueba entra o no entra. Vos me podés decir, bueno, es otra audiencia en otro lado, pero pero tenés dos ventajas. Una, es otro juez que no estuvo tratando la investigación. Uh-huh. Y segundo, es más amplio, y esto quiero que le quede claro a la gente, a vos y a la gente, es más amplio el criterio para recibir la prueba en un juicio civil que en un juicio penal. Cuando es mucho más grave lo que se trata en penal que en civil. El Código Civil te dice que la prueba que podés rechazar debe ser extremadamente no vinculada con el tema, sí, no porque tenés que explicar todo. Vos decís, esta persona estaba parada a 3 metros de donde sucedió las cosas y hacer todo un relato. No, vos decís, objeto de él, testigo de una cosa así. Estoy poniendo para que se entienda. Totalmente. Ahora, ¿cuánto de esto que acabas de describir y que escuchamos todos con mucha atención no cae eventualmente o frecuentemente en la indefensión? Porque también se plantea eso, decís. Bueno, si resulta que yo presento pruebas y me las tratan de descartar, pero si resulta que tengo que llegar a aún sabiendo claramente que soy inocente, tengo que aceptar una tranza, una negociación para abreviar el juicio. Sí, correctísimo. Y hemos apelado en base a la indefensión que provoca sacar esa prueba específica de las pruebas de la defensa. Muy poco éxito. Pero además, esa prueba cuando la sacás, la está valorando para sacarla el juez de garantías, no el de juicio. Uh-huh. Entonces el juez de juicio va a valorar lo que llegó hasta ahí. ¿Por qué yo no puedo ir a juicio? No con prueba ridícula, extraabundante, no, con la prueba dentro de la lógica y que en esa audiencia que te diga, a ver, esto no creo, no, pero esto lo proponemos por esto. Como yo soy el juez que voy a condenar, sí, a mí me interesa que esta prueba quede. Darle al juez de juicio que sea el último que considere si sí o no. Uh-huh. No el juez previo, que no va a ser el juicio.
Juan, una de las cifras escandalosas que estuvieron muy presentes en el debate sobre este nuevo código tenía que ver con la cantidad enorme de personas que estaban privadas de libertad, que estaban presos sin condena. ¿En eso se mejoró? Porque por lo que me estás diciendo, de los 17.000 presos hay una cantidad enorme que deben estar en este momento diciendo, miren que yo soy inocente y estoy clavado acá. El porcentaje en su momento había llegado casi al 95%. Sí, tremendo. Ahora, yo no tengo la cifra de la hora, pero creo que ya está en un 70 y pico %. O sea, hace agua por ahí también el sistema. Capaz que está más, pero hay mucha gente sin condena. Estamos hablando con el abogado Juan Faúndez, experto penalista. ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza, ¿te acuerdas aquel concepto de la anomia? Que era como, digamos, el menoscabo de la ética, de los valores éticos, ¿no? Sí. ¿Hay anomia hoy en el sistema de justicia? Sí, claro. Terrible. El derecho penal no existe. Esto es a convencimiento, valoración de la prueba. Yo he padecido condenas vergonzosas, donde la interpretación de la prueba confirmadas, ¿no? O sea, juez, tribunal, Suprema Corte, no ha sido valorada como se debió, cuando en realidad te sacan todo el tema dogmático penal, toda la ciencia penal, entonces acá el juicio es la prueba, pero entonces valórala bien. ¿Eso aplica para la 19.580? Bueno, yo con la 19.580... Que es la ley de género, sí, ¿no? De violencia la ley de género. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo dos problemas con esa ley. Uno es que es una ley ómnibus, acumuló muchas cosas. Yo te puedo decir que todo lo que está ahí está bien, pero no tiene que estar junto. Yo creo que es como no, vamos a sacar vamos a solucionar todo el problema con él. Bueno, está, pero vamos a sentarnos a contextualizar las cosas que quiere proteger determinados capítulos y vamos a darle independencia para poder trabajarlo metodológicamente mejor. ¿Tá? Eso es una de las cosas. Lo otro son 4 artículos que creo que hay que modificar. Cuando digo eso, todo el mundo, te imaginas cómo se pone la otra hinchada. Y yo no me canso de explicar, pero siempre lo explico. Las modificaciones que yo he propuesto por escrito no cambian el sentido. Lo que pasa a la mujer. No le cambian el sentido a proteger a la mujer. De ninguna manera. Lo que pasa es que son normas que están redactadas confusamente. Y es más, algunas pueden perjudicar, pero ponerle que no importa. Pero hay que ordenar la sintaxis de lo que dice. Cuando termina, tengo que hablar de esto porque yo quedé, allá por noviembre o diciembre del año pasado, cuando ya estaba terminando el gobierno, de la prosecretaría del Ejecutivo de ese momento, la calle Pou, y una abogada que creo que había entrado como prosecretaria, ¿no? Cabrera, la doctora Cabrera. Creo que es ella, discúlpenme, porque creo que ahí se había ido delegado de campaña, y ella presenta una modificación, y yo no quiero decir, hizo lo que yo, no, pero una modificación que exactamente recogía eso que te estoy diciendo, y fue una cosa como que se politizó. Y cómo esto es ahora, cuando en realidad es algo técnico que hay que hacer para que funcione mejor. La doctora Mariana Cabrera, que estuvo ahí donde estás vos, y mencionaba, por ejemplo, esa sensación que le queda al acusado de indefensión, porque como es prácticamente
imposible presentar una prueba y bueno, al final de cuentas termina. Por eso cuando vos mencionabas que hay un trato criminal a la hora de presentar pruebas, se me ocurrió también este asunto. Sí, ¿no? Y además hay un tema que hay un tema tan básico que se confunde. En esa ley se previó proteger a las personas que denuncian un delito y después ese delito resulta que no existió, pero que no pueden ser acusados de simulación de delito. Sí. ¿Qué pasa? Que eso lo toman como que aún la que se siente víctima denuncia un delito y que si es falso no se puede imputarle eso. Y la ley no dice eso. No hay consecuencias para la mentira. No hay consecuencias para el que se equivoca. Tercero, un vecino que siente gritos en una casa, llama a la policía y dice, me parece que le están pegando a alguien, creo que es a una mujer, porque siento los gritos. La policía viene, golpea, sale una mujer y dice, mire, señora, usted está siendo víctima de violencia. No, estoy viendo una película y estaba el volumen alto y sí, era una película y le estaban dando una paliza a una mujer, no sé qué. Ah, usted, vecino, hizo una denuncia falsa. Usted cometió el delito de simulación de delito. Entonces, lo que el espíritu de esa norma es, ante esa posibilidad, no persigamos a un vecino solidario que quiere ayudar a la vecina que él, en su concepto, estaba siendo agredida por alguien. Que en una situación similar lo va a pensar 50.000 veces antes de denunciar con este lío. Exacto, entonces ahora vos decís, si usted ve algo de esta naturaleza, denuncie, si se equivoca no va a tener consecuencias. Ahora, la mujer que quiere denunciar a alguien con un delito falsamente, esa mujer comete el delito de simulación de delito. Valga las redundancias, pero es para que se entienda. Y esa era la aclaración de eso, porque además estás escupiendo, expectorando sobre un móvil solidario para que una mujer que está siendo agredida pueda por lo menos sentir que alguien va a llamar a la policía para ayudarla. Y que el que va a llamar sepa que yo llamo de buena fe y si, bueno, estaban jugando o era una película con el volumen alto o el ejemplo que quiera imaginarse cada uno, no afecta al que solidariamente trató de ayudar a alguien. Con lo que estoy de acuerdo. Venimos seguido, Juan, ¿eh? Venimos seguido y seguimos hablando de estos temas que me quedaron una cantidad de preguntas. Muchas gracias. Gracias por la invitación.